En la tranquila localidad de Keddie, en las pintorescas montañas de Sierra Nevada, en California, tuvo lugar un espantoso crimen que aún hoy en día sigue sin resolverse. Los brutales asesinatos de Keddie Resort, que fueron en los que se basó la conocida película de Los Extraños de 2008, conmocionaron a la comunidad y dejaron una serie de enigmas y preguntas sin respuesta. El 11 de abril de 1981, Glenna Sue Sharp, de 36 años, su hijo John, de 15, y su amiga Dana Wingate, de 17, fueron asesinados en la cabina 28 en el Keddie Resort, en Keddie, California. Más tarde, se descubrió que Tina Sharp, de 12 años, también había desaparecido. Sus restos surgieron años después. A lo largo del tiempo, este caso ha capturado la atención del público y los investigadores, y el misterio detrás de estos crímenes brutales sigue acechando las montañas de California. Esta noche, en Mansión Terror, te contamos la historia. Sue Sharp y sus 5 hijos, John de 15, Sheila de 14, Tina de 12, Ricky de 10 y Greg de 5, se mudaron de Quincy a Keddie y alquilaron la cabaña 28 5 meses antes de los asesinatos. En la noche del 11 de abril de 1981, Sue había dado el visto bueno a Ricky y Greg para que su amigo, Justin Eason, de 12 años, pasara la noche. Justin también era relativamente nuevo en Keddie. Había estado viviendo en Montana con su padre, pero se mudó con su madre y su padrastro, Marilyn y Martin Smart, en noviembre de 1980. Los Smarts vivían en la cabaña 26, que estaba a poca distancia de la cabaña de los Sharp. Dejar que Justin pasara la noche no sería un problema, pero si se convertía en uno, Sue sabía que siempre podía enviarlo a casa. Además, la casa estaba bastante vacía. Sheila tenía planes de ir a una fiesta en casa de un amigo. John y su amiga Dana Wingate, de 17 años, iban a Quincy esa noche y luego volvían a pasar el rato en la habitación de John en el sótano. Tina estaba en la cabaña 27 viendo televisión, pero llegó a casa alrededor de las 10 de la noche. A la mañana siguiente, Sheila Sharp regresó a su casa alrededor de las 7:45 de la mañana. Cuando abrió la puerta, inmediatamente notó un olor desagradable que parecía envolver la habitación. Cuando entró en la sala de estar, le tomó un momento comprender lo que sus ojos estaban viendo. Su hermano John parecía estar atado y acostado de espaldas en el piso de la sala. Había sangre apelmazada alrededor de su cuello y cara. Al lado de John había un niño atado y acostado boca abajo. Parecía que el niño y John estaban atados a sus pies. Sus ojos se posaron en una manta amarilla que cubría lo que parecía un cuerpo. Aterrorizada, Sheila corrió hacia la casa de los vecinos mientras gritaba pidiendo ayuda. La investigación de los asesinatos fue inicialmente manejada por la oficina del sheriff del condado de Plumas. Desde el principio, la investigación estuvo plagada de errores y descuidos. Para empezar, la escena del crimen nunca fue asegurada correctamente. Aún más sorprendente fue la cantidad de tiempo que le tomó a la policía darse cuenta que Tina Sharp también había desaparecido. Cuando los primeros policías llegaron al lugar, Justin Eason intentó decirles que Tina había desaparecido, pero ignoraron lo que el niño decía.
no fue sino hasta horas después que todos se dieron cuenta que la hija de 12 años de la mujer también se había ido. Dentro de la cabina 28, los investigadores encontraron 2 cuchillos de cocina, uno que había sido usado con tanta fuerza que la hoja estaba severamente doblada. También se encontró un martillo, una pistola de perdigones y un perdigón en el piso de la sala de estar, lo que llevó a los investigadores a creer que la pistola también se utilizó en los ataques. Cada víctima había sido atada con varios metros de cinta y cables retirados de electrodomésticos en el hogar. No había cinta en casa antes de los asesinatos, lo que indica que uno de los atacantes la trajo para ayudar a atar a las víctimas. Se realizó un examen de las víctimas. El cuerpo sin vida de Sue Sharp fue encontrado debajo de la manta amarilla. Llevaba una bata y le quitaron la ropa interior y la forzaron a metérsela en la boca. También en la boca tenía una bola de cinta. La ropa interior y la cinta se mantuvieron en su lugar con un cable de extensión que también se ató alrededor de sus piernas y tobillos. Tanto Sue como John Sharp fueron golpeados con un martillo y apuñalados varias veces en su cuerpo y garganta. Dana Wingate también fue golpeada, pero con un martillo diferente. La habían estrangulado hasta la muerte. Había considerable sangre en el piso de la sala y más gotas en la cama de Tina. La investigación apuntó a la violación como la motivación detrás del secuestro de Tina, en lugar de asesinarla en el hogar con todos los demás. Más evidencia encontrada incluyó una huella sangrienta que se descubrió en el patio, así como marcas de cuchillos en algunas de las paredes de la casa. Mientras ocurrían los brutales ataques dentro de la cabaña 28, los hijos de Sue, Ricky y Greg, así como su amigo Justin Eason, dormían sin ser molestados en la habitación de los niños. Los niños fueron encontrados ilesos en su habitación a la mañana siguiente después de los asesinatos. Una mujer y su novio, que estaban en la cabaña contigua a la cabaña de los Sharp, se despertaron alrededor de la 1:30 de la madrugada, por lo que describieron como gritos amortiguados. El sonido era tan perturbador que la pareja se levantó y buscó a su alrededor. Cuando no pudieron determinar de dónde venían los gritos, regresaron a la cama. Parece imposible que los gritos despertaran a los vecinos, pero no molestaran a los niños que estaban en la misma casa donde se originaban los gritos. También es desconcertante por qué los asesinos optaron por no dañar a los niños cuando cualquiera de ellos podría haber fingido estar dormido y luego identificarlos. La oficina del sheriff del condado de Plumas cuestionó a cualquiera que pudiera haber escuchado o presenciado algo que pudiera ayudar a resolver el caso. Entre los entrevistados se encontraban el vecino de los Sharp, padrastro de Justin Eason y Martin Smart. Lo que dijo a los investigadores lo convirtió en el principal sospechoso del crimen. Según Smart, en la noche de los asesinatos, un amigo suyo, llamado Severin John Bovede, se quedaba con los Smarts de manera temporal. Dijo que él y Bovede se conocieron unas semanas antes en el Hospital de Administración de Veteranos, donde ambos estaban recibiendo tratamiento para el trastorno de estrés postraumático. Smart afirmó sufrir este trastorno como resultado del tiempo que pasó peleando en Vietnam. Continuó diciendo que más temprano, en la noche del 11 de abril, él, su esposa Marilyn y Bovede decidieron ir al bar Backdoor para tomar unas copas. Smart trabajaba como chef en el bar Backdoor, pero esa era su noche libre.
De camino al bar, el grupo se encontró con Sue Sharp y le preguntó si quería unirse a ellos para tomar una copa. Sue les comentó que no, así que ellos se fueron al bar. En el bar, Smart se molestó con el gerente por la música que estaba sonando. Se fueron poco tiempo después y volvieron a su cabaña. Marilyn miraba televisión y luego se fue a la cama. Smart todavía estaba enojado por la música, así que llamó al gerente y volvió a quejarse. Él y Bouvier volvieron al bar por más bebidas. Pensando que ahora tenían un sospechoso principal, el sheriff del condado de Plumas contactó al Departamento de Justicia en Sacramento. Dos investigadores del Departamento de Justicia, Harry Bradley y P. A. Cream, realizaron entrevistas adicionales sobre Martin y Marilyn Smart y Bouvier. Durante la entrevista con Marilyn, les dijo a los investigadores que ella y Martin se separaron el día después de los asesinatos. Ella dijo que él era de mal genio, violento y abusivo. Después de que se completaron las entrevistas con los Smart y Bouvier, Martin fue sometido al polígrafo. Los investigadores del Departamento de Justicia decidieron que ninguno de ellos estaba involucrado en los asesinatos. Marilyn Smart fue entrevistada nuevamente en una fecha posterior. Ella les dijo a los investigadores que Martin Smart odiaba a John Sharp. También admitió que temprano, en la mañana del 12 de abril, vio a Martin quemando algo en la chimenea. Cuando los detalles de las entrevistas que Bradley y Cream habían realizado con Martin Smart y Bouvier salieron a la luz, las autoridades del condado de Plumas se pusieron furiosas. Bradley y Cream fueron acusados de trabajo descuidado y de no verificar los hechos o buscar aclaraciones por discrepancias obvias en las declaraciones de Smart y Bouvier. Durante la entrevista inicial con Cream, Bouvier dijo que había trabajado como oficial de policía de Chicago durante 18 años, pero que se retiró después de recibir un disparo mientras cumplía con su deber. Era una mentira obvia que podría haberse descubierto rápidamente si Cream hubiera prestado atención a la fecha de nacimiento de Bouvier. Él mintió acerca de cuánto tiempo había vivido en Keddie al agregarle 2 semanas. Dijo que Marilyn era su sobrina, lo cual también era mentira. Afirmó que Marilyn estaba despierta cuando él y Smart llegaron a casa después de su segundo viaje al bar. Si alguien hubiera estado prestando atención, se habrían dado cuenta de que contradecía lo que dijo Marilyn, que era que estaba dormida cuando los dos hombres llegaron a casa. Bouvier dijo que nunca conoció a Sue Sharp, lo que contradecía lo que Marilyn dijo sobre que los tres se detuvieron en la casa de Sharp y le invitaron a tomar una copa. Bradley y Cream mostraron descuidos similares al entrevistar a Martin Smart. En una entrevista, Smart dijo que su hijastro, Justin Eason, podría haber visto algo la noche de los asesinatos, y agregó, sin que yo lo detecte, al final de la oración. Los investigadores no detectaron las implicaciones en el error de Smart o no estaban escuchando. Smart habló con los investigadores sobre los martillos que se utilizaron en el asesinato y agregó que recientemente había perdido su propio martillo. No hubo ninguna entrevista de seguimiento con Smart o Bouvier, ya que los investigadores creían que la pareja no estaba involucrada en los asesinatos. Al ya no ser un sospechoso principal, Martin Smart se mudó a Klamath, California, y Bouvier regresó a Chicago, donde estafó a varios policías sin dinero, fue atrapado y casi pasó tiempo en prisión, pero murió antes de ser encarcelado. En 1984, casi 3 años después,
La parte de un cráneo fue encontrada a unos 48 kilómetros de Keddie. Varios meses después, una llamada anónima le dijo a la oficina del alguacil del condado de Butte que el cráneo pertenecía a Tina Sharp. Se realizó otra búsqueda en la zona y se encontraron una quijada y varios otros huesos. Las pruebas posteriores confirmaron que los huesos pertenecían a Tina Sharp. La oficina del sheriff del condado de Butte entregó el original y la copia de seguridad de la grabación de la persona que llamó de forma anónima a la policía. Desde entonces, tanto el original como las copias desaparecieron. Martin Smart murió en el año 2000 y poco después de su muerte, su terapeuta le dijo a la oficina del sheriff del condado de Plumas que Smart le había confesado que había matado a Sue Sharp porque ella estaba tratando de convencer a Marilyn de que lo dejara. Smart nunca mencionó quién mató a John, Dana o Tina. También le dijo al terapeuta que era fácil vencer al polígrafo y que él y el sheriff del condado de Plumas, Doug Thomas, eran amigos y en alguna ocasión dejó que el sheriff se mudara con él. El 24 de marzo de 2016 se encontró un martillo que coincidía con la descripción del martillo que Marty Smart afirmó que faltaba 2 días después de los asesinatos. Según el alguacil del condado, la ubicación en la que se encontró habría sido puesta allí intencionalmente, no habría sido extraviado de manera accidental. En 2004, las cabañas 27 y 28 del Keddie Resort fueron demolidas. Keddie, California, solía ser un lugar que atraía a la gente por su belleza natural. La ciudad fue una vez un lugar ideal para formar una familia y está situada a unos 140 kilómetros de Reno, Nevada. Hasta el día de hoy, los asesinatos de Keddie, California, se consideran el ataque más violento en la historia del condado de Plumas y parece condenado a flotar en el océano de los misterios que no son resueltos nunca. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle like y comentar. Y recuerda que nos veremos en la siguiente historia.